Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes, espero que estén bien, que le estén pasando bien en su cuarentena, que no se hayan vuelto locos ya. ¿Sale? Entonces, vamos a iniciar con la clase y bueno, sobre todo que estén cumpliendo con sus medidas de distanciamiento social. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar con la clase de hoy. El día de hoy nos toca ver lo que es histología del aparato respiratorio. La vamos a iniciar pues esta clase a través de Blackboard, ¿no? Pues entonces vamos a definir que pues la respiración es el proceso que se da mediante la captación de oxígeno y pues la eliminación de dióxido de carbono, ¿no? A grandes rasgos, y que por lo tanto el sistema respiratorio tiene por función proveer de oxígeno a la sangre y eliminar el dióxido de carbono en exceso. ¿Sale? Entonces, en el ser humano, el sistema respiratorio comprende los pulmones y varias estructuras relacionadas. Ajá, y por su función se divide en una porción conductora, en una porción respiratoria y en un mecanismo de ventilación. ¿Sale? Entonces, ¿qué implican o qué incluyen cada una de estas áreas? La porción conductora, es decir, lo que llamaríamos normalmente vías aéreas, incluye lo que son las fosas nasales, los senos paranasales, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. ¿Sale? En los casos de obstrucción nasal o respiración forzada, también en algunos autores van a considerar a la boca, ajá, como vía aérea, ¿sale? Pero pues para fines prácticos de la materia, únicamente las estructuras que están en el recuadro verde de la derecha, ¿sale? Van a ver ustedes que fosas nasales y faringe están en color azul y laringe, tráquea y bronquios están en color rosa, ¿sale? Esto quiere decir o está marcado de esta manera porque tanto las fosas nasales como la boca y la faringe, ajá, se van a considerar vías aéreas superiores, ¿sale? Mientras que la laringe, la tráquea y los bronquios son consideradas como vías aéreas inferiores. Ajá. ¿Qué va a pasar en estas vías aéreas o para qué nos sirven? Una, pues bueno, obviamente como conducción del aire, pero también aquí se va a entibiar y a humedecer el aire inspirado. Ajá. ¿Qué quiere decir? Para que no entre tan frío y con esto se van a eliminar ciertas partículas como el polvo, algunas bacterias que pudieran ser dañinos para nosotros y que estas partículas son captadas por las membranas mucosas. Ajá. Estas membranas mucosas nos sirven para precisamente eliminar o ir eliminando del aire que respiramos todas estas partículas. Ujú. La porción respiratoria la van a conformar la continuación distal de la porción conductora, ajá, y comprende las secciones donde tiene lugar el intercambio de oxígeno y de CO2 entre la sangre y el aire, ¿sale? Entonces, prácticamente a la porción respiratoria se refiere a lo que son los pulmones, lo que son los alvéolos, y esto, ahí es donde se va a llevar a cabo el intercambio de oxígeno y CO2. ¿Sale? En cuanto al mecanismo de ventilación, va a ser un mecanismo de intercambio de aire. ¿Qué quiere decir esto? O sea, va a ser lo que me permita meter y sacar el aire, no intercambio gaseoso, ajá, sino que me permita renovación de aire. Ajá. Como pueden ver ahí, pues está implicado los huesos, cartílagos de tórax, diafragma, tejido conectivo, elástico y elástico de los pulmones. ¿Sale? Todos estos tejidos van a permitir tanto que yo pueda meter nuevo aire y sacar el aire que entró en la inspiración anterior. ¿Sale? Entonces a eso se refiere el mecanismo de ventilación. Ajá. En cuanto a intercambiar aire nuevo por aire, o bueno, aire viejo por aire nuevo, ¿sale? Y no tanto al intercambio de gases, que es a lo que se refiere la porción respiratoria. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a la cavidad nasal y senos paranasales. ¿Sale? Entonces, la cavidad nasal vamos a tener que está dividida en dos zonas. La primera sería la región respiratoria, que está revestida por una membrana mucosa y que se va a encargar de entibiar y humedecer
el aire que respiramos, y por otro lado la región olfatoria, que está revestida por una membrana mucosa también, pero aquí se van a localizar células nerviosas que son los receptores del sentido del olfato, ¿sale? Entonces vámonos primero con lo que es la región respiratoria. El tabique nasal, pues bueno, ya sabemos que divide a la cavidad nasal en dos mitades, y los orificios nasales van a conducirnos hasta lo que es el vestíbulo nasal. Ese vestíbulo nasal está representado por por el primer centímetro y medio anterior de la cavidad nasal, ¿sale? Entonces, de la fosa hacia adentro, 1.5 centímetros, eso va a ser el vestíbulo nasal. Este vestíbulo está revestido por piel y también tiene grandes pelos terminales, que en este caso se le van a llamar vibrisas a esos pelos, ¿sale? Esos son capaces de captar insectos y partículas del aire inspirado para que se queden ahí y no entren a todo nuestro sistema respiratorio, ¿sale? En la parte posterior, se halla más atrás del vestíbulo, cercano a su término, después de ese centímetro y medio, tiene un epitelio plano estratificado, que conforme se va haciendo más posterior, se va haciendo más delgado, van a ir desapareciendo estas vibrisas, y las glándulas sebáceas, antes de la transición a la cavidad nasal propiamente dicha, van a tener ahí van a ir disminuyendo su presencia, ¿sale? Entonces se dice que esta zona de transición entre esta parte o este epitelio, y que ya después se continúa con la mucosa, se le llama zona de transición mucocutánea, ¿sale? Entonces, además de eso, la cavidad nasal va a tener paredes irregulares, como pueden ver ahí en la imagen, es decir, no es una superficie bien definida, ¿no? Sino va a tener paredes ahí irregulares, ya que tiene tres cornetes nasales, que son eso que en la imagen ustedes ven como superior turbinate, middle turbinate e inferior turbinate. Esos van a ser lo que se llamen cornetes nasales, ¿sale? ¿Qué van a hacer o para qué nos sirven estos cornetes nasales? Bueno, nos sirven para incrementar la superficie de la nariz, y van a producir turbulencias en el flujo de aire. Esto con la finalidad de aumentar el contacto con la superficie de la mucosa, por lo que las partículas pequeñas son captadas en esta capa de moco de la superficie del epitelio y se entibia el aire, ¿sale? Aquí, a diferencia de la primera parte del vestíbulo nasal, el epitelio que tiene la cavidad nasal es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico y tiene cilios. ¿Qué quiere decir? Tiene unas estructuras móviles en su superficie que son como pelitos, y esta va a contener células que se le llaman caliciformes. Estas células caliciformes son las encargadas de producir de producir moco. Y pues de eso de eso van a encargar, y pues esto aunado a que pues recubran toda la pared de los cornetes, ¿no? Vean ahí en la imagen, cercano al borde superior de la imagen, ahí tienen unos pelitos, ¿no? Un borde así como peludito las células. Entonces ese sería el borde de cepillo, ¿sale? Mejor dicho, el borde de cepillo, no, me equivoqué. Eso es el epitelio, o esos son los cilios, ¿sale? Un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ¿sale? Y bueno, este epitelio se va a encontrar sobre algo que se llama lámina propia de tejido conectivo denso. Y que esta lámina propia se va a continuar con el hueso, ¿sale? En esta lámina propia también vamos a tener numerosas glándulas mucocerosas, y cuyos conductos excretores van a desembocar hacia la superficie respiratoria, ¿sale? Entonces, junto con las células caliciformes, van a ser las encargadas de estar produciendo el moco y de generar toda esa capa de moco para que nosotros
podamos capturar esas partículas y no entren a una profundidad mayor. En cuanto a los vasos sanguíneos, pues bueno, la nariz va a poseer una gran irrigación sanguínea, tiene muchos vasos, y esto también nos ayuda para entibiar el aire, es decir, la sangre va a funcionar como un intercambiador de calor para que el aire que entre se entibie, ¿sale? Entonces, a nivel de la porción inferior del tabique y en los cornetes medio e inferior, sobre todo en la parte posterior, las venas van a establecer un plexo de mallas finas, es decir, un conjunto de un conjunto de venas, muy delgadas, y estas se van a llamar sinusoides cavernosos, ¿sale? Es decir, toda esta redecita que van a formar se van a llamar sinusoides cavernosos. Estos vasos van a formar un tejido eréctil con muchas cavernas que va a recibir el nombre de cuerpo cavernoso, ¿sale? El flujo de sangre en estos cuerpos cavernosos va a presentar una variación, dependiendo de cómo estén unidas las arterias y las venas, es decir, se va a abrir y se va a cerrar esta unión dependiendo de las uniones arteriovenosas que producen un tamaño, y esta apertura y cierre van a producir un aumento de tamaño, ¿sale? Por lo que el flujo de aire disminuye alternadamente en uno u otro lado de la cavidad nasal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, normalmente, gracias a estos vasos sanguíneos, y gracias a este plexo, ustedes van a sentir, si ustedes ahorita expiran o sacan aire por su nariz, van a sentir que entra más aire por una fosa que otra, ¿sale? Entonces, eso es algo que se le llama ciclo nasal. ¿Qué quiere decir? Siempre nosotros estamos metiendo más aire por una fosa que por la otra. Por lo tanto, una vez que esa fosa termina, después de unas 6-8 horas, termina ese ciclo, se desinflama, y ahora por esa fosa que estaba, digamos, aumentada de tamaño, ahora va a ser por la que pase más aire, y la otra se va a aumentar de tamaño para impedir para impedir tanto paso de aire por esa, ¿sale? Eso es algo que se llama ciclo nasal. ¿Qué otra cosa vamos a tener en nuestras fosas nasales? Pues vamos a tener fibras adrenérgicas, que estas van a ser las encargadas de inervar, es decir, de tener ahí las terminaciones nerviosas de la mucosa nasal. Pero estas fibras adrenérgicas van a ser vasoconstrictoras. ¿Qué quiere decir? Que en los casos de obstrucción nasal, ya sea por alguna alergia, por algún resfriado, el tratamiento con este tipo de agentes en forma de gotas nasales o aerosoles van a facilitar el paso del aire como consecuencia de la vasoconstricción producida. ¿Qué quiere decir? Que están ahí, y el hecho de que se activen van a permitir que no aumente de tamaño, y por lo tanto van a permitir el paso del aire, ¿sale? A diferencia de las fibras colinérgicas, que van a generar una vasodilatación y una secreción. Por eso entonces es que tenemos nosotros, gracias a la respuesta de la adrenalina y de la acetilcolina, podemos tener entonces estas respuestas, tanto un mayor paso de aire o un menor paso de aire, de acuerdo a qué tanto aumente o disminuya de tamaño esta región. Muy bien, vamos a pasar ahora a lo que es la región olfatoria, ¿sale? En el ser humano, la mucosa olfatoria, pues bueno, es una zona pequeña realmente, mide más o menos 2 centímetros cuadrados, y en cada mitad, digamos, del techo y de las partes superiores de los cornetes, ahí es donde se va a encontrar esta región. El epitelio pseudoestratificado cilíndrico va a ser muy alto, y va a presentar unas células llamadas células sustentaculares, que como su nombre lo dice, pues bueno, estas células le van a dar sustento a las células. Ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Entonces, vamos a tener en esta región 3 tipos de células. Las células olfatorias como tal
que son las neuronas, las células sustentaculares y las células basales. Ajá. Las células olfatorias como tal son neuronas bipolares. ¿Qué quiere decir? Que tienen dos axones. Ajá. Es decir, una dendrita va a estar, o mejor dicho, sí, un extremo de esa célula va a estar dirigido hacia la superficie y el axón va a estar dirigido hacia el sistema nervioso central. Uh-huh. En este caso, la dendrita va a transcurrir sin ramificaciones hasta la superficie libre del epitelio, así como vemos ahí en la imagen. Ajá. Donde va a formar un ensanchamiento y a este ensanchamiento se le va a llamar vesícula olfatoria. ¿Sale? Esta vesícula olfatoria sobresale un poco sobre la superficie epitelial y de ahí va a partir un número variable de cilios. Ajá. Con una primera porción corta que presenta, o bueno, sí, con una primera porción corta y que después se tornan más delgados, ¿sale? Los cilios, los cilios van a ser paralelos a la superficie epitelial e incluidas en una gruesa capa, y van a estar incluidos en una gruesa capa de moco. Ajá. Se van a reaccionar estos cilios o estas prolongaciones van a reaccionar frente a las sustancias odoríferas que van a estar diluidas en la capa de moco. ¿Sale? Los cilios nunca se mueven, solo tienen por finalidad aumentar la superficie capaz de registrar olores. ¿Sí? En el caso del axón, es decir, el axón de la neurona bipolar, vean, ahí en la imagen que tenemos, los cilios están ubicados en la parte de abajo, ¿sale? En el caso del axón, este axón va a ser basal al núcleo, bueno, y va a ser muy delgado. Va a ir hacia la parte, hacia la parte del tejido conectivo que está por debajo del epitelio. Y estos van a formar conjuntos o haces que van a pasar por los orificios de la lámina cribosa del etmoides y se agrupan en unos 20 haces visibles, ¿sale? Estos 20 haces se van a llamar filetes olfatorios. Ajá. Que una vez que se juntan todos estos haces de cada una de las neuronas, estos van a formar el nervio olfatorio, que es el nervio craneal o el par craneal número 1. ¿Sí? Entonces vean ahí en la imagen, ¿no? Tenemos nuestro epitelio y en la parte de abajo están los cilios. Entre el epitelio olfatorio, que podríamos decir, ahí están los cuerpos de las neuronas. Y hacia la parte superior, vean, están de izquierda a derecha donde dice olfactory epithelium. De ahí vienen dos neuronas en color amarillo. Hacia arriba van a mandar su exón a través de la lámina cribosa, ¿sale? Y ahí van a llegar hacia lo que es el bulbo olfatorio o el nervio olfatorio, ¿sale? Entonces, ese agujerito de la lámina cribosa y esos dos axones que pasan por ahí, esos serían los filetes olfatorios. Ajá. Y ya la parte más amarilla hasta arriba, eso ya vendría siendo lo que es el nervio olfatorio o el par craneal número 1. ¿Sí? Las células sustentaculares, que son otro tipo de células que habíamos dicho que están aquí, van a separar a las células olfatorias y van a rodear la dendrita y el axón. Los núcleos van a ser ovalados y en la parte superior o en la parte apical, digamos, están unidas entre sí con las dendritas olfatorias mediante complejos de unión. Las células basales van a estar son células pequeñas ubicadas en la base del epitelio y estas células son susceptibles a sufrir mitosis. ¿Qué quiere decir esto? Que son células madres de las cuales algunas de las células hijas pueden diferenciarse a las dos formas de células maduras que tenemos ahí. ¿Sale?
Por otro lado, vamos a tener algo que se llama glándulas de Bowman, ¿sale? Que van a estar en la lámina propia como tal y estas van a tener una secreción serosa. La secreción serosa de estas glándulas va a actuar como solvente de las sustancias que nosotros podemos oler y por lo tanto las va a mantener ahí por más tiempo, permitiendo que nosotros podamos tener una mayor estimulación y además va a servir también como protección. ¿Sale? Entonces vean ahí la imagen, ¿no? Si hacemos un zoom, vean ahí la capa de moco de abajo hacia arriba, la imagen de la derecha, ¿no? La capa de moco, ahí está pintadas con unas flechas como color turquesa el aire inhalado. Vean cómo son estimuladas los cilios olfatorios de las neuronas, ¿sale? La dendrita que va hacia el epitelio, la célula olfatoria como tal, que ya sería el cuerpo de la neurona, y los axones que van a formar los filetes olfatorios y que llegan hacia lo que es el primer par craneal. Vean entonces ahí a la glándula de Bowman. Ajá. La glándula de Bowman justo por debajo de... bueno, justo por encima, mejor dicho. Por encima de los cuerpos neuronales y por debajo de la lámina cribosa, ¿sale? Y estas glándulas con su secreción van a formar o van a poder disolver las sustancias odoríferas. Muy bien, entonces vamos ahora con los senos paranasales. Ajá. Los senos paranasales, pues bueno, son espacios llenos de aire. Como lo vemos ahí, hay tres pares. Los senos frontales, los senos etmoidales y los senos maxilares. Ajá. Entonces los senos paranasales van a ser espacios, están llenos de aire, pero se van a comunicar con la cavidad nasal a través de orificios estrechos. Ajá. También estos senos paranasales están revestidos por el mismo tipo de mucosa que la cavidad nasal, pero por lo general aquí el epitelio es más delgado. La lámina propia como tal del epitelio va a ser muy fina y va a contener glándulas muy pequeñas, ¿sale? Una delgada capa de moco, pues es lo que, como habíamos dicho, va a cubrir todo el epitelio de la cavidad nasal y los senos paranasales y la nasofaringe, ¿sale? Como tal, en los senos paranasales sí vamos a tener un movimiento de los cilios que van a ir empujando ese moco hacia lo que es la cavidad nasal, mientras que los cilios de la cavidad nasal y de la nasofaringe se van a mover en dirección de la orofaringe, ¿sale? El constante movimiento de esta capa de moco va a ayudar a que se limpie las superficies de la sustancia, o sea, la superficie, es decir, ese moco de las sustancias que hemos captado, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que los senos paranasales nos van a servir también para la olfacción, es decir, a través del moco que producen, van a permitir tanto que se mantengan ciertas partículas como que se limpien otras, gracias al movimiento de los cilios que tienen, y van a ser cavidades huecas que también nos van a ayudar para la fonación. La fonación, es decir, nos van a dar cierta resonancia para la voz, ajá, y también son los que permiten que yo pueda tener cierta percepción de mi voz, ¿no? Gracias a las cavidades huecas que son y cómo resuena el aire en ellos. Entonces, las personas, estos son los senos que se inflaman cuando las personas pues tienen sinusitis. Ya sea por eso es que a las personas les duele la cabeza. Ajá, vean ahí el seno frontal cuando se inflama. Eso va a generar dolor. Ajá, y por lo tanto eso es lo que les va a generar esta sensación de pesadez en la cabeza, de sensación de que si se agachan hacia adelante, la cabeza los jala o sentir la sensación de que tienen algo muy pesado en la cabeza.
es por estas cavidades, ¿sale? Cuando se inflaman van a aumentar su secreción, se van a comenzar a llenar de moco y entonces eso es lo que se le conoce como sinusitis. Muy bien, chicos, entonces vamos ahora con la faringe, es decir, la parte posterior eh, de la vía respiratoria, es decir, vean ahí en la imagen, tenemos como tal la cavidad nasal y en su parte más posterior tenemos a la faringe que se va a dividir en tres partes. Una parte nasal, nasofaringe, otra parte bucal, que sería la orofaringe, y la parte más inferior, que va a ser la hipofaringe. ¿Sale? Entonces, en general, en la nasofaringe, recordemos que la nasofaringe y en la trompa auditiva, es decir, trompa de Eustaquio, vamos a tener un epitelio pseudoestratificado ciliado, al igual que en la cavidad nasal. Y mientras que en la orofaringe va a estar recubierta por epitelio plano estratificado. ¿Sale? En las amígdalas faringeas hay un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, pero también podemos encontrar zonas con epitelio plano estratificado, ¿sale? Es decir, en las amígdalas faringeas vamos a tener a ambos epitelios, ¿sí? La faringe, recuerden ustedes que se comunica con el oído a través de esta trompa auditiva y que va a ser lo que nos permita en algún momento, si tenemos una infección en la garganta, pues bueno, gracias a la trompa auditiva, esta infección puede acceder al oído generando una otitis. Sin embargo, también esta trompa auditiva nos sirve para liberar presión. Por ejemplo, los que vivimos aquí en Querétaro y que vamos con rumbo a la Ciudad de México, en la carretera nosotros comenzamos a notar que se nos comienzan a tapar los oídos, ¿sale? Por lo tanto, comenzamos ya sea a bostezar, a masticar un chicle, a comer, ¿sale? Y eso va a hacer que esta trompa auditiva se abra, liberando la presión, lo que nos va a permitir sentir que ya nuestros oídos están destapados, ¿sale? Muy bien, vamos ahora entonces con la laringe. La laringe, pues bueno, va a ser una estructura de 4 a 5, mide más o menos 4 a 5 centímetros, vean ahí en la imagen. Y que esta va a comunicar a la faringe con la tráquea como tal, ¿sale? Entonces vean, esa laringe va a ser importante porque va a tener tanto las cuerdas vocales, que nos van a permitir emitir la voz a través de las vibraciones que tienen. Van a tener una epiglotis, que esta va a tener la función de una válvula. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo me encuentro tragando algún alimento, entonces esta epiglotis se va a cerrar para cerrar la laringe y evitar que ese alimento se vaya hacia las vías respiratorias y continúe por el esófago, ¿sale? Y a su vez, cuando estoy respirando, este epiglotis entonces se va a abrir para que pueda entrar el aire hacia la vía respiratoria, ¿sale? Entonces, histológicamente va a tener un esqueleto cartilaginoso articulado que se va a mover por acción de los músculos laringeos, ¿sale? Este movimiento pues también nos va a ayudar para toda la cuestión de la voz y pues se va a encargar de generar lo que son los tonos al hablar, ya sea que si yo quiero tener un tono más agudo, un tono más grave, pues de eso se va a encargar la laringe mediante la vibración de las cuerdas vocales a distinta intensidad, ¿sale? Entonces, como les decía, durante la deglución la entrada a la laringe es cerrada por la epiglotis y esto también se van a cerrar durante la deglución las cuerdas vocales para que en caso de que hubiera un paso de la comida o del bolo alimenticio después del epiglotis, entonces las cuerdas vocales
van a cerrar todavía más esa laringe para evitar que se vaya hacia las vías aéreas inferiores. ¿Sale? ¿Qué características entonces va a tener la laringe? Entonces, la laringe va a tener varias capas. En las zonas expuestas a acción mecánica, como serían las cuerdas vocales, van a estar compuestas por epitelio plano estratificado. Sobre todo en lo que son los pliegues aritenoepiglóticos y sobre la superficie de la laringe, o sea, del epiglotis y los pliegues vocales, ¿sale? Ahí es en donde van a tener este tipo de epitelio, la laringe, ¿sale? Y en el resto ya de la laringe, es decir, en el que no está en el epitelio, o bueno, mejor dicho, en las zonas que no están bajo tensión mecánica, el epitelio, vamos a tener un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con cilios, y nuevamente el movimiento de estos cilios va a desplazar la capa de moco hacia la parte de arriba en dirección a la faringe, desde donde ya sea que se degluta o se elimine al toser mediante lo que conocemos como flema, ¿no? Vean entonces ahí la imagen, ¿no? Vean cómo tenemos hacia la esquina inferior derecha, tenemos ahí glándulas mucosas. Hacia la parte o hacia la esquina superior derecha vemos un epitelio plano estratificado. Vean, ¿no? Cómo está hacia la esquina inferior izquierda un tejido cartilaginoso, de los cuales está cubierto pues la laringe, ¿sale? Vean ahí, en el caso, por ejemplo, del tejido conectivo laxo, que está casi al centro de la imagen, cuando tenemos algo que se llama laringitis, este tejido laxo se va a inflamar. Por lo tanto, ese tejido es grave que se inflame, porque eso va a generar una laringitis. Esto va a generar que cuando nuestro paciente esté tosiendo se le escuche como un silbidito, o cada que tosa se le escuche lo que las mamás pues llaman, ¿no? Vulgarmente tos de perro o tos de foca. Es decir, una tos muy fuerte, pero se escucha ese silbido y esa tos de esa manera porque al estar inflamada ese tejido conectivo, entonces la luz de la vía respiratoria se va a hacer muy chiquita. Por lo tanto, pues es como si ustedes soplaran a través del tapón de una pluma Bic. Se disminuye tanto el lugar por donde pasa el aire que se escucha como un silbido. ¿Sale? Ya cuando estas laringitis llegan a ser muy graves, entonces podemos sí llegar a tener una oclusión de la vía respiratoria, y pues eso sí representa una urgencia. Ok, entonces como tal, pues bueno, ya lo veíamos en la imagen anterior. La lámina propia, es decir, la estructura de la laringe, va a tener un tejido conectivo laxo. Este tejido conectivo se le denomina laxo porque está compuesto de fibras elásticas. ¿Para qué está compuesto de fibras elásticas? Principalmente para permitir todo el movimiento que tiene la laringe. ¿Sale? También va a tener este tejido conectivo laxo, que van a formar, o bueno, estas fibras van a formar los ligamentos vocales, ¿sale? Y además de esto, vamos a tener que la mayor parte de los cartílagos laringios, que en este caso son estos tres, el cartílago cricoides, el aritenoides y el tiroides, van a ser cartílagos hialinos, ¿sale? Entonces esto le va a permitir cierta elasticidad y cierta flexibilidad a la laringe, ¿sí?
Vamos ahora con la tráquea. La tráquea, pues bueno, va desde la laringe hasta la bifurcación traqueal o también llamada carina traqueal, ¿sale? Donde pues a partir de ahí se van a dividir en los bronquios principales y tiene una longitud más o menos de 10 centímetros de largo por 1,5 centímetros de diámetro, ¿sale? Va a estar revestida por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado y va a tener unas células que se llaman células falciformes y células basales. Sin embargo, pues bueno, estas células no van a ser las únicas que se encuentren ahí. ¿Sale? Vamos a tener células ciliadas, con, como su nombre lo indica, pues un gran número de cilios. Células caliciformes también. Estas células caliciformes van a secretar mucina por encima de los cilios. Unas células en cepillo que aparte de los cilios van a tener, digamos, como esta característica, van a ser un poquito más cortos. Y están ahí, se han detectado, pero pues son muy escasas, ¿sale? Se encuentran dispersos en todo el trayecto de la tráquea y pues básicamente su función pues se desconoce, ¿sale? Las células intermedias, pues bueno, tienen... se parece células inmaduras, ¿no? Pero van a representar células que en un futuro se van a diferenciar a otro tipo dentro de la misma tráquea. Es decir, van a ser como células que están ahí por si alguna otra se pierde, entonces estas células intermedias van a tomar su lugar. Las células basales van a estar todavía menos diferenciadas que las células intermedias. Y estas sí son células madre, que se van a producir otro tipo de células por mitosis y dependiendo de la célula que se haya perdido, es la célula a la cual se va a diferenciar. ¿Sale? Ok. Dentro de esta tráquea, pues también tenemos una lámina propia de tejido conectivo laxo, un cartílago hialino, más o menos de 16 a 20 cartílagos, y células endocrinas también. Estas células endocrinas que tenemos van a contener gránulos, pero estos gránulos van a contener distintos tipos de, ya sea de neurotransmisores como tal, van a tener serotonina en algunos casos. No se ha estudiado bien la función ni se sabe por qué están ahí, pero pues bueno, están ahí, ¿no? Y además de eso, vamos a, como les decía, vamos que hay una capa adventicia y que va a ser el tejido conectivo laxo. Y además de este tejido conectivo, va a ser tejido conectivo con adipocitos. Es decir, estos adipocitos van a ser abundantes, se van a encontrar detrás de la membrana fibroelástica por donde transcurren los vasos y nervios traqueales. Es decir, le va a servir también como de soporte. ¿Sale? Si lo vemos aquí en la imagen, vean ahí donde está el número 1, ahí dice pues adventicia, ¿no? Y vean cómo está, sí es tejido conectivo, pero junto con adipocitos. Vean ahí, ¿no? El número 13, todos los pliegues de la mucosa y el epitelio traqueal, cómo está. Vean en el número 11 los conductos excretores glandulares, el número 13 es el cartílago, y todo eso pues bueno va a formar esta estructura de la tráquea, ¿sale? Vean de afuera hacia adentro en la partecita que está abajo, de afuera hacia adentro, entonces vean cómo viene esa capa adventicia ahí con sus adipocitos, luego ya vendría lo que es propiamente el cartílago, y hasta el final, pues el epitelio que tiene ya propiamente la tráquea. ¿Sale?
Vamos ahora con los bronquios principales. Ajá. Los bronquios principales, pues bueno, van a comenzar en la bifurcación de la tráquea y va a haber uno derecho, uno izquierdo. Tienen cartílagos un poquito más irregulares, ajá, pero sus características histológicas pues van a ser muy parecidas a las de la tráquea, ¿sale? Van a tener un tejido muscular liso. Uh-huh. En cuanto a su mucosa, pues es un epitelio, va a estar recubierta por un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, y este epitelio va a estar ciliado. Uh-huh. El tejido conectivo, eso significa TC, va a tener abundantes fibras elásticas. El músculo liso, que ya les decía, que se va a continuar con, o más bien que el músculo liso de la tráquea se continúa con esto, ¿sale? Vean la forma irregular que tienen los cartílagos ahí en la imagen. Esto para brindarle más, más elasticidad, y van a tener también glándulas bronquiales que van a producir mucina, ¿sí? Vean aquí los bronquiolos. Uh-huh. Los bronquiolos, como tal, estos van a tener un epitelio cilíndrico simple. Ajá. Aquí ellos no van a tener cartílagos ni glándulas. Vean ahí la imagen. Ajá. Sí tienen una capa muscular, pero como tal ya cartílago no hay. Van a tener células ciliadas y otro tipo de células que se llaman células de Clara. Uh-huh. Estas células de Clara no van a tener cilios, ajá, pero estas células se van a asemejar a la de las glándulas serosas. Ajá. En estas células también van a tener gránulos de secreción, y su contenido se va a vaciar a la superficie de ese epitelio cilíndrico simple de los bronquiolos, ¿sale? Esta secreción va a tener unos componentes, ajá, que va a tener algo que se llama el factor surfactante, que ya habíamos visto. Uh-huh. Por lo tanto, el hecho de que estas células de Clara tengan este factor surfactante va a contribuir a mantener las pequeñas luces de los bronquiolos, es decir, por donde pasa el aire de los bronquiolos, de menor diámetro, y pues sobre todo va a permitir que no se colapsen, ¿sale? Es decir, va a impedir que se adhieran entre sí, y por lo tanto siempre lo va a mantener abierto, ¿sale? También aquí en los bronquiolos tenemos nosotros fibras nerviosas como parte del sistema nervioso autónomo. Y vean entonces, aquí a diferencia de la cavidad nasal, vean entonces, aquí la acetilcolina o las fibras colinérgicas nos van a causar una broncoconstricción, y las fibras adrenérgicas nos van a causar una broncodilatación. Es por eso que, por ejemplo, los pacientes asmáticos, cuando tienen una crisis, les dan un medicamento que se llama salbutamol en aerosol. Ese que nosotros vemos que se dan sus disparos de salbutamol. Ese es un medicamento, entra dentro de la clasificación beta 2 adrenérgico, ¿sale? Entonces vean la acción de ahí de la adrenalina, de la fibra adrenérgica, me va a generar una broncodilatación. Por lo tanto, cuando el salbutamol estimula a esta fibra, ajá, entonces eso me va a generar una broncodilatación en los bronquiolos, permitiendo que se abra la vía respiratoria, y por lo tanto yo pueda tener más libre el paso de aire y mi paciente pues pueda respirar bien. Y ya la última parte, ¿no?, de la región respiratoria, pues bueno, va a ser la pared alveolar. Uh-huh. Ya ahora sí, donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, que pues básicamente va a estar compuesta de tejido conectivo. Este tejido conectivo pues a su vez va a tener fibras elásticas y colágenas que forman una malla. Uh-huh. También habíamos visto en la clase anterior que esta malla va a permitir dar soporte a ese tejido conectivo, y a su vez
junto con el factor surfactante, va a permitir que ese alveolo no colapse, ¿sale? También va a tener entonces capilares pulmonares a través de los cuales esté en contacto y por lo tanto donde se lleve a cabo el intercambio gaseoso. Y vamos a tener distintos tipos de células también, los fibroblastos para la formación de tejido conectivo, los macrófagos, los mastocitos y los linfocitos y células plasmáticas, todas estas encargadas de patrullar los alveolos, es decir, de ver que no haya ningún agente patógeno y si hay, ya sea que monten una respuesta o que ellas solitas lo eliminen. ¿Sale? Entonces vean aquí en la imagen, ¿no? Cómo están ahí los capilares, que son esos puntitos rojos que estamos viendo. Y vean ahí los macrófagos cómo andan, ¿sale? ¿Se acuerdan ahí que vimos la clase pasada que había neumocitos tipo 2? Pues bueno, ahí están señalados también. Ajá, que van a ser los encargados de producir el factor surfactante, ¿sale? Entonces vean, en la región respiratoria, el epitelio alveolar, ya como tal en el pulmón maduro, los neumocitos tipo 1 se van a encargar de formar parte de la barrera sangre-aire. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? El neumocito tipo 1 como tal va a ser quien esté en contacto con el capilar. Ven ahí cómo se extiende su citoplasma de ese neumocito tipo 1 aquí en esta imagen. Cómo se extiende y ahí donde está el circulito negro, ahí es donde ustedes pueden observar que está la barrera sangre-aire. Esta barrera me va a permitir pues el intercambio de gases hacia la parte blanca donde dice alveolo, que ahí pase el oxígeno que trae la sangre, o mejor dicho, el CO2, y que del oxígeno que hay en el alveolo se pase hacia el capilar para que éste sea llevado a la sangre. ¿Sale? Vean entonces la diferencia en la estructura del neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2, que es más como una bolita, ajá. Es decir, tiene una forma más redondeada y no tan aplanada como lo es el del neumocito tipo 1. Entonces, este neumocito tipo 2 va a producir lo que es el factor surfactante, que en el esquema que tenemos ahí es como la mallita café que está encima de todo, ¿sale? Entonces, eso va a evitar que tanto el alveolo colapse y le va a permitir tanto distensión como contracción a ese alveolo, ¿sale? Y por lo tanto los macrófagos alveolares, esos macrófagos se van a encargar de eliminar algún factor patógeno que haya por ahí, ¿sale? Ya por último, en la histología del aparato respiratorio vamos a tener a la pleura. La pleura pues va a ser una bolsa que rodea los pulmones y que la parte que esté pegada al pulmón como tal se va a llamar pleura visceral o pleura pulmonar, y la parte que esté pegada o que dé hacia la parte del tórax se va a llamar pleura parietal. ¿Sale? Esta bolsa va a estar formada por un epitelio plano simple, que se le va a conocer como mesotelio, ¿sí? Entonces vean ahí en la imagen, de su lado izquierdo tenemos la pleura visceral, que sería lo que estaría en contacto con los pulmones, y vamos a tener un mesotelio, ¿sale? Este mesotelio va a ser el epitelio plano simple por el cual esté formado esa pleura visceral. ¿Sale? Entonces, acuérdense que la pleura son dos hojas, una pleura visceral que está pegada al pulmón y una pleura parietal que está pegada ya que da hacia la parte de afuera. Entre ellas hay un líquido que se llama líquido pleural, que este líquido en condiciones normales es muy poquito, pero permite que cuando los pulmones se inflan, no haya una fricción entre las dos hojas de la pleura, ¿sale? Por lo tanto, me va a permitir una mejor distensión de los pulmones. Cuando llegamos a tener algún proceso infeccioso, ahí en esa pleura se puede acumular líquido y por lo tanto podemos tener algo que se llama derrame pleural, ¿sale? Entonces, esa es la importancia de la pleura, y si tenemos un derrame pleural, entonces hay que sacarlo, ¿sale? Hay que hacerle
una toracocentesis al paciente para que podamos sacar ese líquido y podamos estudiar si se trata de algún líquido con algún agente patógeno o en su defecto únicamente sea líquido por algún otro proceso que está llevando a cabo el paciente. Los pacientes con cáncer pulmonar también es común que tengan derrames pleurales, ¿sale? Entonces, ya dependiendo de cada uno de los líquidos que vayamos sacando de ahí, hay que ver qué es lo que está pasando con ese paciente. Tenemos también que tener cuidado porque un derrame pleural, al ser un líquido el que está ahí acumulado, me va a limitar mucho la distensión de los pulmones. Por lo tanto, a ese paciente le va a costar mucho trabajo respirar. ¿Sale? Entonces, hasta aquí la clase, chicos. Cuídense mucho, continúen con sus medidas de distanciamiento social, por favor. Si tienen adultos mayores en casa o conocen o algunos de sus vecinos, échenles la mano con las compras, que ustedes se las lleven a su casa. Recuerden que ellos son población vulnerable y entonces mejor échenles la mano y estén en contacto siempre por los dispositivos virtuales para que no les vaya a pasar nada y que si tienen alguna molestia y ellos no saben o no pueden, pues le llamen a un número para que vayan a examinarlos. ¿Sale? Cuídense, voy a estar subiendo las clases de esta manera a Blackboard y va a haber algunas actividades ahí también en el módulo de tareas para que las hagan y me las manden. ¿Sale? Cuídense, saludos.